Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches otra vez por acompañarnos en este ciclo de charlas junto al doctor Avendaño. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Germán Lasle. Él es odontólogo de la Universidad Mayor de Santiago de Chile, es cirujano bucal y maxilofacial de la Universidad Mayor de Santiago, tiene diplomado en investigación científica en fisuras labiopalatinas, también tiene la estadía clínica en cirugía maxilofacial pediátrica en el Great Ormond Street Hospital en Londres, cirujano maxilofacial del staff del Hospital Ezequiel González Cortés, también de la Clínica Bupa Santiago, y es docente del programa de especialización en cirugía bucal y traumatología bucal y maxilofacial de la Universidad Mayor. Muchísimas noches, doctor. Y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien ahí o no? Sí, se escucha perfecto, doctor. Sí, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos, por invitarme a participar en estos ciclos de charla, ¿ya? Que a veces es como cuando te preguntan de qué quieres presentar. Un poco más fácil que cuando te ponen un tema. Sí. Bueno, Germán, para mí es súper importante que hayas podido hacerte un tiempo para nosotros. Te lo pedí con harta anticipación. Conozco bien de cerca tu trabajo y también tengo la fortuna de operar contigo, así que bueno, nada más que darte la bienvenida y las gracias por participar y los presentes también pueden ser sus inquietudes por el chat y al final de la presentación se la vamos a preguntar al doctor Laiste, ¿ya? Así que nada, te escuchamos todo bien, así que vamos a estar atentos. Súper, perfecto. Vamos a compartir. Ahí está el programa. Ya, ahí sí. Perfecto, bueno, muchas gracias de nuevo. Ya cuando Carlos me preguntó en esa oportunidad de qué me gustaría presentar, obviamente uno en general elige temas en los cuales sean o pudieran ser entretenidos y en los cuales uno tenga cierta experiencia. ¿Ya? Por lo tanto, yo elegí un tema que es parte de un tema que me apasiona mucho, que es la cirugía ortognática. Y he tenido la suerte o el privilegio de poder participar de un equipo quirúrgico el cual trata pacientes de cirugía ortognática, pero pacientes con algunas malformaciones importantes craneofaciales. ¿Ya? Por lo tanto, cuando me preguntó, yo dije, ok, hablemos de algunas consideraciones específicas o especiales que uno debiera tener en pacientes con microsomía craneofacial, por ejemplo. ¿Ya? Y ese fue el tema que elegí hoy día para hablar y que también muchas de estas cosas se pueden ocupar en pacientes, en cirugías ortognáticas de pacientes con algunas asimetrías importantes de la cara, que no necesariamente son sindromáticos o tienen alguna malformación. Estos son los lugares donde puedo desarrollar todo esto, ya con algunos de los equipos, ya del Hospital Ezequiel González Cortés, donde principalmente desarrollo el tema de la cirugía ortognática en pacientes con malformaciones, en conjunto en ese lugar con la doctora Castellón, el doctor Fuenzalía, ahora adquisición nueva del doctor Bahamonde, en la clínica UPA, donde trabajamos en equipo con el doctor Fuenzalía y el doctor Jerez, en la práctica privada, donde trabajo con mi gran amigo Cristian Menables, ahora al último tiempo se ha sumado Carlos también. Y estos son los dos lugares básicamente en donde yo puedo desarrollar esto, ¿ya? Lo que es el tratamiento de estos tipos de pacientes y de la cirugía ortognática propiamente tal. Un poco a modo de temario, vamos a hablar un poquito de la introducción, qué es la microsomía craneofacial principalmente, algunas consideraciones prequirúrgicas y de la planificación de la cirugía ortognática en estos pacientes con microsomías craneofaciales, consideraciones quirúrgicas de la cirugía ortognática en estos pacientes y algunos casos clínicos como para redondear y para resumir todo esto. Bueno, a modo de introducción, sabemos que la microsomía craneofacial o microsomía hemifacial, ¿ya? O varios nombres que lo van a encontrar en la literatura. El término más adecuado en la actualidad, después de varios consensos, es microsomía craneofacial,
corresponde a la segunda malformación de la cara más frecuente, después de los pacientes con fisura labioalveolo-palatina, y se considera que alrededor de uno de cada 3.000 a 5.000 nacidos vivos puede tener algún tipo de microsomía craneofacial. Puede ser uni o bilateral, ¿ya? La mayoría de las veces es unilateral, bilateral normalmente asociada a diferentes o algunos síndromes. Puede estar asociada a síndromes, puede estar asociada también a fisura labioalveolo-palatina. La verdad que puede haber una mezcla importante de estas características. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá hay una malformación craneofacial importante, ya que va a dar lugar a diversos grados de hipoplasia de las distintas estructuras que van a derivar del primer y segundo arco branquial. Hay un subdesarrollo de la mandíbula, por ejemplo, que es un tema que va a ser importante para nosotros desde el punto de vista después de la cirugía ortognática. El maxilar también está alterado, el oído, las órbitas, el tejido blando, pueden haber alteraciones del nervio facial, etc. Por lo tanto, con todas estas características, las intervenciones en general son múltiples. Son múltiples intervenciones quirúrgicas que requieren estos pacientes para poder sacarlos adelante y para poder rehabilitar. Todas estas alteraciones en el sistema derivado del primer y segundo arco branquial pueden afectar obviamente la alimentación, comprometer importantemente la vía aérea, pueden alterar el movimiento facial en forma importante, alterar la audición también de algunos de estos pacientes. Y una cosa que les importa mucho en general a estos chiquititos que normalmente nosotros recibimos muy pequeños en el hospital, alterar su apariencia facial, ¿no? ¿Cómo es la clínica? La clínica hay múltiples características, algunas de las más frecuentes que nos vamos a encontrar en algunos casos con asimetrías orbitarias, vamos a tener casos de hipoplasias mandibulares, deformidades auriculares, disfunciones nerviosas en algunos casos, deficiencia de tejidos blandos, ¿ya? Alteraciones, como les decía, también de la función del nervio facial, etc. Hay varias clasificaciones en la literatura. Esta clasificación de Omens y Omens Plus, ¿ya? Es una clasificación que engloba, yo diría, de la mejor forma todas las características clínicas de los pacientes, ¿ya? Eh, Esta clasificación Omens, como ven acá, o principalmente, ahí sí. La clasificación, la O en el fondo corresponde a todas las alteraciones desde el punto de vista orbitario, la M a todo lo que compromete la mandíbula con diferentes grados, la E a la oreja, la N al nervio facial y la S a los tejidos blandos, ¿ya? Esta clasificación es bien completa para, en el fondo, clasificar a estos pacientes de acuerdo a sus características clínicas principalmente. Ahí sí. Otra clasificación importante y que es la que más utilizamos nosotros con respecto a, porque compromete la mandíbula, que es una de las estructuras que normalmente nosotros como cirujanos maxilofaciales vamos a ir a tratar, es la clasificación de Brusansky modificada por Caban, ¿ya? En la cual está principalmente enfocado todo el tema mandibular. Aquí tenemos cuatro tipos. La tipo 1, que es una mandíbula de morfología normal en general, pero es más pequeña. Una tipo 2A, que es una rama mandibular que está corta de tamaño, el tamaño es anormal, la altura es anormal, pero hay una cavidad glenoidea en adecuada posición y es funcional. El tipo 2B es una cavidad glenoidea en posición alterada, en una posición inferior, muchas veces medial anterior, y muchas veces no es funcional. Y el tipo 3, que es el más severo, hay una ausencia completa de la articulación temporomandibular y una ausencia muchas veces completa de la rama mandibular. Dependiendo de cada una de estas clasificaciones, es un poco el tipo de tratamiento y los protocolos de tratamiento en cada uno de estos tipos. Aquí podemos verlo en este esquema con más detalle. Ya tenemos la tipo 1. ¿Ya? En las tipo 1 tenemos una mandíbula de una morfología relativamente normal, pero el lado afectado hay una rama que es un poco más pequeña, que es un poco más chica y que tiene una articulación a veces un poco más rudimentaria.
Después tenemos las tipo 2A, en que la articulación es más rudimentaria aún, la mandíbula, la rama mandibular es más pequeña, pero hay una cavidad glenoidea que normalmente se sitúa en una buena posición y que es funcional. La 2B, vamos a tener una rama más pequeña aún, pero con una cavidad glenoidea muchas veces ausente, en mal posición y mucho más rudimentaria. Y el tipo 3, ya que vamos a tener una ausencia total de la articulación temporomandibular, de la rama, muchas veces también del arco cigomático o de alguno de los huesos del tercio medio. Entonces, como les decía, esto habla un poco de la severidad. Entonces, ¿cuál es la clasificación y la clínica según la severidad? Vamos a tener casos que son leves, normalmente algunas de las microsomías tipo 1 o tipo 2A, en la cual podríamos tener un ángulo coniaco, una ATM y una rama mandibular bien formada, aunque más pequeñas. Aquí hay una mínima afectación de estructuras esqueléticas, como también musculares y de los tejidos blandos. ¿Ya? Generalmente existe una maloclusión, tienden a estos pacientes a tener una maloclusión clase 2, con diferentes grados de severidad, dependiendo del patrón facial que tenga este paciente. Hay inclinación de los planos oclusales y hay alteraciones también desde el punto de vista dentario. Ya casos más moderados, según la severidad, tenemos desde el 2A al 2B, donde hay una afectación mayor de las estructuras faciales y musculares, los tejidos blandos están más hipoplásicos y hay una asimetría facial evidente, ¿ya? En estos pacientes. Y ya los casos más severos, como vemos está aquí una 2B o casi una tipo 3, en que tenemos una ausencia de la hemimandíbula, normalmente hay una ausencia de la rama mandibular y una ausencia de la cavidad glenoidea y de toda la estructura de la articulación temporomandibular. Obviamente, cada una de estas, dependiendo de cuál nos enfrentemos, tiene distintas aproximaciones desde el punto de vista del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en las microsomías craneofaciales en general si nos enfrentamos a un paciente con una de estas alteraciones importantes de la simetría, con esta malformación importante de la cara? Hay que evaluar múltiples áreas, el nivel de implantación de las orejas, un nivel de implantación, por ejemplo, de las orejas más bajas, o una asimetría de los pabellones auriculares. Ya nos puede estar hablando de algún compromiso de algún tipo que no pueda, que a lo mejor no haya sido pesquisado hasta ese minuto, y si pedimos una imagen podemos darnos cuenta de que puede haber una alteración a nivel óseo. ¿Ya? La distancia intercantal hay que evaluar también, la simetría bilateral de todos los quintos de la cara para ver cómo está un lado con respecto al otro, la proporción y simetría de los tercios medios faciales es importante también de evaluar, proporción entre el ancho de la boca, los ojos y la nariz, la simetría de los lados, como les decía, derecho e izquierdo de la cara, dónde está la línea media facial, la relación proporcional entre la altura de la cara y la ancho, y evaluar la corrección de el perfil retrognático que normalmente tienen estos pacientes. Normalmente estos pacientes tienden, como les decía, a la clase 2 asimétrica, ya tienen un lateromentonismo importante y tienen un déficit de tejidos blandos importante, con una altura facial disminuida, con una profundidad de cuello muchas veces disminuida. Otra de las consideraciones prequirúrgicas muy importantes en estos pacientes ya es evaluar la vía aérea. Ya la valoración de la vía aérea es fundamental. Actualmente contamos con elementos para realizar la valoración de la vía aérea de forma mucho más precisa, ¿ya? Como es toda la simulación y todo el análisis tridimensional. ¿Ya? Antiguamente evaluábamos envergadura y calibre de vía aérea solamente con radiografías bidimensionales. Actualmente tenemos acceso a volumetría, ¿ya? Y con esto podemos también ver si es que está comprometido también el maxilar, puede haber una hipoplasia maxilar muchas veces en estos pacientes, puede haber una obstrucción coanal, ya una micrognatia mandibular con una lengua en una retroposición que va a obstruir obviamente la orofaringe o la hipofaringe. Pueden haber algunas alteraciones, normalmente estas alteraciones como la laringomalacia, traqueomalacia, que son malformaciones de la vía aérea superior, están más asociadas a pacientes con microsomías craneofaciales asociadas a síndrome, puede haber una afectación neuromotora, etc. Por lo tanto, la valoración de la vía aérea es muy importante, evaluar la volumetría de vía aérea es muy importante, porque nos va a hablar un poco y nos va a llevar también al tipo de tratamiento que vamos a necesitar para tratar a estos pacientes. Otra consideración importante son, desde el punto de vista de las consideraciones prequirúrgicas, es todo lo que tiene que ver con la ortodoncia.
con la ortodoncia prequirúrgica. Muchos de estos pacientes, la gran mayoría de estos pacientes, es un tratamiento en conjunto entre el equipo ortodóntico y el equipo quirúrgico, ¿ya? Y aquí vamos a tener, dependiendo de que si son pacientes con una microsomía leve, moderada o severa, va a ser un poco el tipo de tratamiento ortodóntico prequirúrgico que vamos a ir requiriendo. Si lo vamos analizando de leve a moderado severo, vamos a tener que alguna de las consideraciones prequirúrgicas desde el punto de vista de ortodoncia va a ser, al igual que muchos otros pacientes, evaluar si es que es necesario alguna expansión, por ejemplo, del maxilar, algún bloque de mordida o alguna aparatología fija, dependiendo de la edad donde vayamos a intervenir estos pacientes. El principal objetivo de esto es resolver maloclusiones severas antes de realizar algún tratamiento. Distracción osteogénica, cuando estos pacientes requieren distracción osteogénica previo a la instalación de algún injerto, por ejemplo, o después de ella. La aparatología funcional, ya que se los voy a explicar más adelante un poquitito, les voy a mostrar unas imágenes, que va principalmente enfocado a los casos que son más moderados y que va a favorecer el descenso del maxilar. Esta es una aparatología funcional de tipo removible, que va a favorecer el descenso del maxilar del lado afectado para mantener el alargamiento vertical que uno obtiene de la cirugía que se aplica sobre la rama mandibular, como puede ser la distracción ósea o la instalación y la colocación de algún injerto óseo. Y ya en los casos más severos o en tratamientos en pacientes en donde ya se ha terminado el crecimiento, o estamos cercanos al término del crecimiento, vamos a tener un tratamiento ortodóntico de terminación con y sin retoques estéticos, que normalmente se va a hacer previo a la cirugía ortognética. Una vez ocurrió el recambio dentario, el crecimiento y los tratamientos previos que pueden requerir estos pacientes desde el punto de vista quirúrgico. Un bloque de mordida también se puede utilizar, muchas veces posterior al injerto, se los voy a mostrar un poquito más adelante, pero básicamente un bloque de mordida es un aparato funcional como este, el cual va a mantener el espacio, la mordida abierta que se genera en el lado afectado cuando yo realizo un injerto óseo, en el cual voy a aumentar la altura facial posterior, ya voy a simetrizar esas ramas mandibulares, o cuando se hace, por ejemplo, una distracción osteogénica en la cual yo obtengo el alargamiento de esa rama, yo instalo este aparato que me va a permitir mantener la altura, disminuir la tasa de recidiva que puede tener, ya sea la distracción o el injerto, y me va a permitir ir desgastando este aparato para que también vayan erupcionando los dientes definitivos, ya que este es un tratamiento que normalmente se hace en pacientes entre los 9 y 12 años, el cual están erupcionando los premolares en ese minuto, ¿ya? Entonces eso me va a permitir que erupcionen también los premolares, que vayan erupcionando las piezas dentarias definitivas, y con esto se vaya mejorando el canteo, ya la alteración del rol del maxilar, que la mayoría de los casos está muy afectada en estos pacientes. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, esto es un plano de altura en el prequirúrgico, el cual mantiene el espacio que se creó mediante, por ejemplo, la instalación de un injerto, como les decía, la instalación de un distractor cuando queda en el periodo de consolidación ósea, y esto nos permite mantener eso y que no haya recidiva. Para posteriormente, esto es todo sacado del libro de Postnik, que es un libro muy interesante, Malformaciones craneofaciales, ¿ya? Y que está todo muy bien detallado y protocolizado. Ahora, desde el punto de vista de las consideraciones prequirúrgicas, hablando un poco de la reconstrucción mandibular, ¿ya? Dependiendo del tipo de microsomía y de la severidad de esta, es un poco el tipo de reconstrucción mandibular que uno va a requerir. Normalmente los tipos 1 o 2A, que son casos más leves o moderados, normalmente no van a requerir nada previo a la cirugía ortognática. Normalmente uno de estos pacientes los monitorea nomás, cómo va el crecimiento, para ver también cuándo es el momento justo de mandarlos a ortodoncia, se preparan ortodóncicamente, y una vez que se pueda realizar la cirugía ortognática, estos pacientes directamente pasan a cirugía ortognática. En casos tipo 2B, por ejemplo, sí hay que hacer algunas reconstrucciones. Ahí nosotros preferimos los injertos costocondrales o la distracción osteogénica para ganar un poco de altura ósea, para ganar un poco también de disponibilidad ósea para cualquier otro tipo de tratamiento que se pueda hacer. Normalmente no son tratamientos únicos, sino que van asociados después, más adelante, a cirugía ortognática. Y los tipo 3, que son los más severos,
que muchas veces requieren una fíbula microvascularizado, o algún injerto costocondral, o incluso, yo les diría que el gold standard actual, que son prótesis articulares customizadas, personalizadas. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta muy importante en estos pacientes? Que es el tema de la planificación, como les decía. Cada individuo de estos, independiente del que estén clasificados dentro de algún grupo, es un caso individual en los cuales hay que planificarlo de esa forma. ¿Ya? Es muy importante aquí evaluar la imagenología. Nosotros en general, el protocolo que tenemos de tratamiento de estos pacientes es ir solicitando imágenes a medida que ellos van creciendo. Normalmente partimos con radiografías panorámicas, para no irradiar tanto a estos pacientes, ¿ya? Y posteriormente vamos solicitando en el minuto en que ya vamos a realizar algún procedimiento quirúrgico, algún examen imagenológico tipo TAC. Realizamos trazados cefalométricos, ya los trazados cefalométricos normalmente antes eran 2D, actualmente estamos realizando todo el estudio y la planificación de estos pacientes de forma virtual en 3 dimensiones. Los trazados cefalométricos nos permiten evaluar muy bien asimetría y evaluar muy bien cómo se ha comportado el tema del crecimiento y el desarrollo de estos pacientes. Como les decía, la cirugía virtual es fundamental para nosotros. Nosotros alrededor de hace, yo les diría que casi 7 años, que trabajamos solamente con planificación virtual en todos nuestros pacientes de cirugía ortognática, y creemos que es fundamental para el éxito del tratamiento y que es el gold standard en la actualidad. En algunas oportunidades realizamos modelos esterilitográficos para realizar o adaptación de algunas placas de osteosíntesis, o adaptar, o ver, evaluar cómo van a ir instalados los distractores óseos, pero actualmente también lo estamos haciendo en forma virtual y estamos haciendo diseño de guía, diseño de placas customizadas, personalizadas, también de forma virtual, y eso después lo mandamos a hacer. Entonces, ¿qué hay que considerar desde el punto de vista también de las anomalías dentarias? Considerar que estos pacientes muchas veces tienen agenesia, no se comportan aquí, muchas veces es muy difícil desde el punto de vista ortodóntico prequirúrgico coordinar arcadas, ¿ya? Porque tenemos múltiples agenesias, hay hipoplasias de repente de los dientes, hay microdoncias, hay alteraciones desde el punto de vista dentario, hay retraso a veces también en la erupción normal de dientes. Hay muchos de estos pacientes que requieren tratamientos previos como fenestraciones, extracciones, ya de algunas piezas dentarias. Hay dientes que están más posteriores, por ejemplo en microsomías craniofaciales tipo 2B o tipo 3, en las cuales vamos a realizar una prótesis articular o un injerto de algún tipo, o la distracción. Necesitamos extraer algunas piezas dentarias que están presentes en esa rama mandibular que nos permitan disponer de hueso posteriormente para realizar alguna osteotomía o para realizar la fijación de alguna placa de osteosíntesis o de algún distractor, por ejemplo. Posterior a procedimientos quirúrgicos como la distracción de la rama afectada, también requerimos algunas veces realizar esta evaluación de anomalías dentarias. Entonces, el tratamiento de la microsomía craniofacial principalmente, y el objetivo fundamental, es mejorar la hipoplasia mandibular, y aquí yéndome un poco más ya hacia el tema principal, que es la cirugía ortognática en estos pacientes, es mejorar la hipoplasia mandibular, es simetrizar y armonizar estos pacientes, aumentando el tamaño de la mandíbula en las zonas que pueden estar deficientes, mejorando muchas veces los tejidos blandos involucrados, para también liberar al maxilar de que este maxilar que está alterado muchas veces, está canteado muchas veces desde el punto de vista vertical, por una hipoplasia mandibular, podamos ir haciéndolo crecer, que vaya mejorando esta asimetría. En términos generales, como protocolo del tratamiento quirúrgico, tenemos que en las microsomías craniofaciales tipo 2B o 3, la reconstrucción articular, la reconstrucción mediante prótesis personalizada es el gold standard actual, ¿ya? Con esto nos permite mejorar la inclinación del plano cruzal, establecer una oclusión funcional con mejor abertura bucal, corregir las deformidades secundarias, como les decía, del maxilar, y la apariencia estética y armónica de la cara de estos pacientes, que muchas veces es el motivo principal y lo que más los aqueja. ¿Cuál es el protocolo quirúrgico? Aquí hay varios protocolos quirúrgicos. La verdad que nosotros no ocupamos uno en particular, sino que nos vamos adaptando de acuerdo a cada paciente. Pero en general, en lo que van a encontrar en la literatura es que el protocolo va que entre los 0 a 4 años
hay que valorar y tratar principalmente problemas respiratorios que puedan haber. Si hay un problema respiratorio de obstrucción de vía aérea importante, a lo mejor va a ser necesario realizar una técnica de distracción ósea, por ejemplo, en casos bilaterales principalmente, evaluar la nutrición y evaluar la parte auditiva. ¿Qué se hace desde el punto de vista quirúrgico normalmente en esta etapa? Cerrar la macrostomía, la fisura 7 de Tessier, que normalmente está presente en estos pacientes, ya en pacientes pequeños, resección de algunos apéndices preauriculares, estas malformaciones de tejidos blandos normalmente que están por delante del pabellón auricular, y algunas cirugías de párpados y córneas cuando los pacientes tienen algunas malformaciones asociadas. Entre los 5 y 7 años normalmente se realiza una cirugía mandibular. En casos más moderados es necesaria algunas veces la distracción mandibular. En general, en mi caso y en mi experiencia, prefiero dejarlo para un poco más adelante, ¿ya? Si es que no tengo alguna alteración respiratoria que me signifique tener que operar a estos pacientes a esta edad, prefiero no hacerlo. Y en casos severos, muchas veces se requiere la reconstrucción mandibular mediante injerto o colgajos microvascularizados. En los casos más severos también a veces se requiere alguna cirugía orbitaria para mejorar la posición también del globo ocular. Entre los 8 y los 14 años, normalmente se realiza la reconstrucción del pabellón auricular. Esto en nuestro equipo lo realiza el cirujano plástico. Considerar una nueva cirugía mandibular en algunos pacientes. La verdad que en general yo trato de esperar y trato de enfrentarme a estos pacientes cuando ya han terminado el crecimiento, y ojalá mediante cirugía ortognática y no alguna otra cosa antes, se pueda realizar algún tipo de lipoescultura o lipotransferencia para mejorar también el volumen de tejidos blandos. Y entre los 15 y 21 años más o menos, cirugía ortognática, algunas genioplastías, por ejemplo, para tratamientos de camuflaje, reconstrucciones de la articulación temporomandibular con prótesis customizadas ya como tratamiento definitivo, implantes de malar, de ángulo mandibular, rinoceptoplastía, etc. En el fondo, terminar estos pacientes, mejorarlos desde el punto de vista funcional y mejorarlos desde el punto de vista estético. Entonces, como les decía, según la severidad, los leves normalmente uno los trata con aparatos funcionales, vigila cómo es el crecimiento, realiza una ortodoncia de determinación previo a la cirugía, una ortodoncia prequirúrgica tradicional, en el fondo, previo a alguna cirugía ortognática, algún retoque estético, alguna cirugía de camuflaje. En los casos moderados, el tratamiento ortodóntico dentario como asistencia a la distracción también es importante, o sea, ortodoncia posteriormente que tiene otro enfoque, ya para poder realizar distracción si es que es necesario. Se pueden ocupar algunos bloques de mordida en algunos casos para guiar el crecimiento del maxilar, aparatos funcionales y cirugía ortognática también en estos pacientes. Y cuando los casos son graves, normalmente clases 3 o 2B muy severa, realizamos injertos, unos bloques de mordidas que nos van a permitir mantener el injerto en posición y que esto no se reabsorba. Distracción del injerto muchas veces. Ponemos injerto algunas veces en el paciente más pequeño y después necesitamos distraer este injerto, necesitamos cambiar muchas veces este injerto. Asistencia de esta distracción con tratamiento ortodóntico, siempre apoyados de la ortodoncia. Algunos aparatos funcionales para mantener y que esto no recidive y mantener el espacio que nosotros logramos, y cirugía ortognática o cirugía ortognática más la instalación de una prótesis de articulación temporomandibular personalizada. En los tipos 1A, 1 y 2A, como les decía, el tratamiento ideal es la cirugía ortognática. En general no se requieren injertos óseos para la reconstrucción de rama mandibular. En casos leves puede ser un manejo ortodóntico camuflaje, que me refiero con esto, solamente ortodoncia, compensación ortodóntica y alguna genioplastía o alguna instalación y colocación de algún implante customizado de ángulo, de cuerpo, sin necesidad de realizar cirugía ortognática. Normalmente esto en caso en que los pacientes no quieren operarse, o en caso, o tener una cirugía en el fondo muy invasiva, o en caso en que requiramos, en el fondo el paciente no quiera algo muy invasivo, o tengamos maxilares que no están muy canteados, que no tienen una alteración vertical importante. Entonces, considerar reconstrucción después de que todos los dientes permanentes hayan erupcionado, esto es muy importante, ¿ya? Y se cumplan los objetivos de la ortodoncia,
un poco qué es lo que necesitamos y cuánto es nuestro déficit. En general, la gran mayoría funcionan bien con cirugías ortognáticas tradicionales, con algunas variaciones desde el punto de vista quirúrgico que lo vamos a ver más adelante, y otros requieren algún tipo de implante o algunas técnicas en el fondo de genioplastías extendidas asimétricas, etcétera. Hay varias formas de cómo tratarlo. La reconstrucción mandibular en los tipos 2B es fundamental. Requieren reconstrucción con injertos cortocondrales de la rama ascendente. Hay que preparar bien estos pacientes para la posterior cirugía ortognática la mayoría de las veces. Entonces reconstruimos con injertos cortocondrales de la rama ascendente del cóndilo deficiente en el momento en que la madurez esquelética está, o muchas veces previo a esto. Injertos costocondrales más osteotomías, por ejemplo, sagitales contralaterales, más una osteotomía Lefort, que puede ser o no segmentos, más una genioplastia, o sea, finalmente una cirugía ortognática triple con la instalación y la colocación de un injerto, o algunas veces incluso de una prótesis, ya en tipos 2B que son más severas. En otras ocasiones, complementar reconstrucción de la rama afectada con algunos implantes, también los ocupamos, normalmente implantes personalizados de PIC es lo que estamos ocupando en la actualidad con mayor frecuencia. Los tipos... aquí lo que les quería mostrar, por ejemplo, aquí hay una reconstrucción mandibular con injerto, algunas consideraciones técnicas, aquí vemos una imagen de lo que normalmente hacemos, esto normalmente se hace por el cuello, mandíbula proximal ipsilateral se reconstruye con el injerto costocondral, la extracción del injerto costal normalmente se hace de la séptima costilla y normalmente se hace del otro lado, o sea, si tengo que reconstruir la mandíbula del lado derecho, normalmente tomo la costilla del lado izquierdo y viceversa. Se recontornea con una fresa a la cortical, en el fondo para que esto quede lo más adaptado posible, como lo ven acá. ¿Ya? Bien adaptado en el fondo al vestigio de rama con la fijación mediante tornillos bicorticales. También tenemos la posibilidad, como el caso que ven acá, de realizar un alargamiento de la rama mandibular para disponer de más tejido óseo después cuando queramos hacer una cirugía ortognática mediante la distracción osteogénica. Con esto, como les digo, permite mejorar la disponibilidad ósea. También se puede realizar en tipos 2A. En general, a mí en los tipos 2A prefiero hacer cirugía ortognática más algún implante personalizado, pero también pudiera hacerse distracción osteogénica. Y en los tipo 3, como les decía, lo ideal es la necesidad de reconstruir totalmente esa articulación temporomandibular, ¿ya? Y lo ideal acá, y yo les diría que es el gold standard actual, es el reemplazo articular completo más cirugía ortognática. Aquí vemos en el fondo una cirugía ortognática, este es un paciente que les voy a mostrar más adelante, pero en lo cual se planificó la cirugía ortognática y sobre esa estructura ósea ya movilizada se realizó la reconstrucción se realizó el diseño de una prótesis personalizada, ¿ya? Complicaciones, obviamente existen dentro de esto y los injertos muchas veces, perdón, lo que ocurre es que puede haber infección, reabsorción del injerto, tenemos no pocos casos de que se infecten y que se reabsorben y los tenemos que sacar. Por eso personalmente prefiero dilatar todo hasta ver la posibilidad de realizar cirugía ortognática si puedo. A veces tenemos hipercrecimiento de estos injertos costocondrales que también nos generan varias alteraciones, nos generan asimetrías importantes. A veces tenemos que ir a resecar parte de estos injertos. En la distracción mandibular también tenemos algunas complicaciones. A veces se produce una mordida abierta anterior, o un mal funcionamiento del distractor, a veces el distractor se suelta, a veces el distractor no funciona bien, se traba, pueden pasar estas cosas. Hay incumplimiento algunas veces, por eso que es fundamental las visitas reiteradas de estos pacientes, porque a veces hay un incumplimiento por parte del paciente, o normalmente de los apoderados, la madre, el padre de estos pacientes que nosotros vemos, de activar y el distractor y los cuidados que uno tiene que tener de esto. También se infectan a veces los distractores. Y la distracción ósea temprana, como les decía, normalmente a mí no me gusta, y normalmente solo la dejo para casos de obstrucción severa. Si no, prefiero no hacer distracción mandibular. Algunos casos clínicos que quería mostrarles. La microsomía, este es un paciente con una microsomía craneofacial del lado izquierdo, ya, una tipo 2A,
¿ya? En la cual podemos observar algunas características de las cuales ya habíamos conversado. Eh, la orientación, ya, y eso hablando un poco más, les voy a mostrar más adelante lo que tiene que ver con la planificación virtual, pero la orientación un poco de la cabeza de estos pacientes para desde ese punto partir nuestra rehabilitación y nuestra planificación de cirugía ortognática es muy importante, y ahí nos tenemos que fijar qué tan asimétrico está el tercio medio. Este, por ejemplo, es un paciente que no tiene una asimetría importante del tercio medio facial, por lo tanto aquí nosotros realizamos una, partimos de la base de que la posición de la cabeza del paciente, la línea bipupilar coincide con la horizontal verdadera, y desde ahí partimos nuestra rehabilitación. Vemos que algunas características, vemos un tercio medio que es bastante simétrico, ya hay una leve asimetría desde el punto de vista nasal, lo clásico, que es una asimetría vertical de las comisuras que tiene que ver, en esta otra foto también, con un canteo con un canteo maxilar en el fondo, que tiene que ver con la menor altura facial posterior del lado izquierdo comprometido por la microsomía. Y esto hace que en el fondo el maxilar, que no crecer la mandíbula, el maxilar tampoco crezca, si el lado sano crece normal, y se produce esta asimetría desde el punto de vista vertical, que es, yo les diría que casi patognomónico de estos pacientes, y que es un tema a considerar en la cirugía ortognática. Aquí vemos algunas fotos laterales, como les decía, normalmente son pacientes clase 2, o que tienen tendencia a la clase 2, con mentones pequeños, con mentones asimétricos, con profundidades de cuello disminuidas, que son temas, que son características en el fondo que tenemos que tomar en consideración. Aquí esta foto que ocupamos principalmente, aquí también normalmente la orientamos la foto a la proyección de las córneas de este paciente, y vemos la simetría de las comisuras, y lo más importante en esta foto que no logramos pesquisar bien es el gran lateromentonismo a izquierda, hacia el lado de la microsomía, que tienen estos pacientes. Que no solamente es que esté toda la mandíbula desviada, sino que muchas veces la mandíbula está deformada, ¿ya? Lo cual nos hace más complejo aún el tratamiento. Desde el punto de vista dentario, esta clásica foto cara-boca, ya con los separadores, que nos permite ver y evaluar bien canteos, que nos permite evaluar bien líneas medias, etcétera. Vemos que hay un canteo importante del maxilar superior, hay a veces un canteo mandibular también, ¿ya? Y hay una desviación de la línea media mandibular hacia la izquierda, hacia el lado afectado, que lo podemos evaluar acá. Si se fijan, este es un paciente que no tiene una gran clase 2 dentaria, pero sí tiene desde el punto de vista transversal alteraciones importantes, una mordida vis a vis del lado izquierdo, una mordida en tijera del lado derecho, que son cosas que tenemos que tener en consideración cuando vayamos a realizar el plan de tratamiento, ¿ya? Nosotros normalmente ocupamos el mismo protocolo de la adquisición, del protocolo de la planificación virtual en estos pacientes, mediante siempre la utilización de TAC. De esos TAC que solicitamos preoperatoriamente, podemos sacar radiografías si es que queremos también. Los software nos permiten realizar radiografías, hacer reconstrucciones panorámicas, por ejemplo, o tener teleradiografías frontales, teleradiografías de perfil, como vemos acá, va a ver la relación dentaria, y nos permite evaluar las ATM, fíjense aquí cómo nosotros podemos evaluar la angulación de las ATM, ¿ya? De las articulaciones temporomandibulares, para poder compararlo en el postquirúrgico y ver si es que tuvimos algún cambio, alguna rotación condilar importante que nos pueda afectar el resultado de ese paciente. Aquí evaluamos bien con cortes tomográficos las articulaciones. Fíjense cómo la articulación del lado derecho, sana, en general con algunas características como pérdida de cortical, el grado de aplanamiento, clásicas de pacientes clase 2, una articulación temporomandibular mucho más pequeña, ¿ya? Y más deforme del lado izquierdo, que es el lado afectado por la microsomía. Evaluación volumétrica de vía aérea, que hacemos en todos los pacientes, y después lo comparamos en el postoperatorio para ver en el fondo cuál fue el cambio. La reconstrucción tridimensional, que nos permite ver, principalmente en esta vista axial, el lateromentonismo y la simetría mandibular, ¿ya?
Desde el punto de vista lateral también podemos evaluar en el fondo la posición del mentón, la posición del diente desde el punto de vista sagital, del incisivo superior. Aquí realizamos nuestro plan de tratamiento, realizamos nuestra osteotomía. Normalmente en estos pacientes lo que nosotros realizamos es una cirugía triple, ¿ya? Una ortognática triple, en la cual realizamos un descanteo del maxilar, normalmente no a expensas de ambos lados, o sea, descendemos un lado e impactamos el otro, normalmente no descendemos completamente el lado afectado para no generar un gap importante donde que vayamos a necesitar un injerto y que sea una cirugía más inestable. Normalmente compartimos esto un lado con el otro, y esa es una consideración importante que hay que tener en estos pacientes, obviamente dependiendo de la exposición que tenga y de tan alterado esté verticalmente ese maxilar, pero lo que yo personalmente prefiero impactar que descender un lado, ¿ya? Es más estable y desde el punto de vista técnico es más fácil también, ¿ya? Si es que uno tiene experiencia realizando eso. La cirugía normalmente es de una rotación importante, que hay cambios del yo mandibular y maxilar importantes que hay que evaluar en el 3D. En el 3D es muy fácil simetrizar todo perfecto y que yo después, y un error clásico cuando uno no tiene tanta experiencia, es que yo simetrizo súper harto acá, dejo todo bien, bien, bien derecho en el 3D y posteriormente me doy cuenta que en el pabellón no puedo realizar eso. Hay una ginoplastia de avance, en el fondo, en la cual vamos a armonizar el perfil. Aquí tenemos una simulación, un morphing también de tejidos blandos, que en algunos software mejor que otros han ido mejorando bastante los morphing en los software actuales. Y aquí podemos ver un poco cómo mejora, solamente moviendo la parte ósea, cómo mejora también la simetría de los tejidos blandos de la cara. Proyectamos el mentón, mejoramos tercio medio, mejoramos la incompetencia labial desde el punto de vista y de la vista axial, proyectamos el mentón, mejoramos el lateromentonismo, en el fondo simetrizamos el mentón, proyectamos el mentón, mejoramos la incompetencia labial. El software nos analiza, en estos casos nosotros normalmente hacemos mandíbula primero, pero en algunos casos en los cuales tenemos que impactar mucho el maxilar, yo prefiero a veces hacer incluso maxilar primero, desde el punto de vista de cómo es la cirugía ortognática propiamente tal. Esta es la oclusión intermedia que obtenemos. Ya, esta es la oclusión intermedia que nosotros obtenemos de este paciente. Y estos son los resultados que obtuvimos de este paciente a largo plazo. ¿Ya? Esto deben ser unos 2 años postquirúrgicos en los cuales mejoramos muchísimo la simetría facial. Voy a poner, mejoramos la oclusión, aquí hay que mejorar algunas cosas de la oclusión, hay que mandar al rehabilitador también para que mejore la forma y el tamaño de algunas piezas dentarias, pero si analizamos el pre y el post, tenemos un paciente en el cual mejoramos muchísimo, ya el tercio medio, mejoramos la exposición dentaria, mejoramos el canteo maxilar y mejoramos muchísimo la posición del mentón. Fíjense cómo logramos simetrizar de forma importante el mentón. Obviamente, muchas veces en estos pacientes, y yo aquí por eso que les mostré casos de postoperatorio solamente de cirugía ortognática, de manejo de tejidos duros, porque posteriormente también existe en muchos de estos pacientes un manejo de los tejidos blandos para mejorar los contornos, lipotransferencia, en casos más severos, injertos de dermobrazo, lipoescultura, infiltración a veces de algunos rellenos faciales, etc. Miren, fíjense cómo mejora el perfil de forma importante, mejoramos la profundidad de cuello, mejoramos la proyección del mentón, mejoramos también la proyección del tercio medio facial y mejoramos la competencia labial. Fíjense cómo mejora la oclusión también, el lado izquierdo que estaba en tijera, nosotros lo mejoramos, se mejora desde el punto de vista ortodóntico, hay una mejor relación de sagital también. Allí solamente falta mejorar un poco el espacio y el overjet anterior, ¿ya? Y a lo mejor reconstruir alguna de estas piezas dentarias
mediante rehabilitación. Otro caso interesante, una microsomía craneofacial 2A, el lado derecho, ¿ya? Fíjense, este es un caso que me prestaron amigos y equipo en el fondo del Hospital Luis Calvo Maquena, ¿ya? Es un caso interesante de planificación. Fíjense como también lo mismo, canteo de las comisuras, importante, canteo del maxilar, canteo de la mandíbula, altura facial posterior del lado derecho disminuía, lateromentonismo, que son las características clásicas de estos pacientes. Fíjense acá, en el fondo, las alteraciones del pabellón auricular. Aquí muchos de estos pacientes tienen múltiples cirugías para la reconstrucción auricular. Muchas veces no se obtiene algo mucho mejor que esto. Es una cirugía bien compleja, a una profundidad de cuello disminuida, un mentón que está atrás, una biprotrusión, eso sí, maxilomandibular importante, un ángulo nasolabial cerrado, un mentón atrás, un caso bien complejo, una protrusión dentoalveolar bimaxilar, ¿ya? Aquí vemos otras imágenes, ¿ya? Y aquí siempre muestro, estas son las fotos como el protocolo de fotografía clásico que nosotros realizamos para todos nuestros pacientes de cirugía ortognática. Esta foto de acá, como les digo, cara a boca, muy interesante porque aquí podemos ver el gran canteo que tiene el maxilar. Esta foto está orientada, bipupilar, ya, la horizontal está alineada, en el fondo la horizontal a bipupilar, a la línea bipupilar, y fíjense el gran canteo que hay del maxilar y de la mandíbula. El manejo vertical acá de maxilomandibular es muy importante. La oclusión, una reconstrucción, fíjense aquí, podemos ver la deficiencia de rama, la alteración, el ángulo, la escotadura antegoniaca muy pronunciada en el lado derecho, la altura facial, la altura de la rama, y por lo tanto la altura facial posterior muy disminuida en el lado derecho, con una curva dentaria importante, una curva de SP alterada, una teleradiografía de perfil. Aquí fíjense esta vista posterior de la reconstrucción 3D, como vemos una mandíbula, miren la altura de los ángulos, ¿ya? La altura de los ángulos está muy alterada, ¿ya? Y eso normalmente hay que ir a tratar, porque la altura de los ángulos es una cosa, de los ángulos coniacos es una cosa difícil de mejorar. Entonces se realiza la planificación virtual, ¿ya? Aquí se planificó realizar la mandíbula primero, esta es la oclusión intermedia operada a la mandíbula. Cirugías, siempre en estos pacientes las cirugías son triples, maxilar, mandíbula, mentón. En este paciente además se planificó para mejorar la protrusión dentoalveolar una técnica de Basum segmentaria en la cual se reseca un segmento óseo y una pieza dentaria. Aquí el primer premolar, en el fondo, para poder retruir ese grupo 2 dentario, esa premaxila, se extrae, se hace una osteotomía y se saca ese segmento, que es lo que vemos acá. Por lo tanto tenemos esta gran asimetría, ¿ya? Importante, y esto es lo que buscamos, esto es lo que se busca en la planificación: simetrizar, armonizar. Esta planificación se realizó en otro software. Aquí la verdad que tenemos varios software que utilizamos para esto. Fíjense cómo tenemos el pre, la malla de tejido blando pre y la simulación que hace este software, cómo mejoramos el perfil, cómo se mejora la profundidad de cuello, ¿ya? Importante, aquí vemos cómo se simetriza a tejido óseo, pero vemos, por ejemplo, que simetrizamos bastante, pero que la altura del ángulo mandibular derecho todavía está alterada. A ver. Ahí continuamos, vemos el otro lado. Aquí vemos la simulación de tejidos blandos que realiza el software desde el punto de vista frontal. Fíjense cómo mejora la inclinación de las comisuras, cómo mejora la posición transversal del mentón. Aquí tenemos los datos, y en este paciente particularmente también, debido a ese déficit de contorno mandibular y ese déficit de altura de la rama mandibular del lado derecho, es que también, en forma paralela, se realiza un injerto, un implante personalizado de PIC, ¿ya?
Eso se planifica también virtualmente, se ven los anchos, se ve bien, incluso se puede realizar también la simulación de tejidos blandos instalando este implante. ¿Ya? El paciente se opera. Estos son los resultados del TAC preoperatorio, del TAC inmediato a la cirugía, como vemos, en el cual se mejoró muchísimo el canteo del maxilar, ya a expensa del descenso y el ascenso del otro lado, del descenso de un lado y del ascenso del otro lado, la proyección del mentón, la mejora de la posición del mentón desde el punto de vista transversal, ya las osteotomías sagitales de rama mandibular bilateral, que vemos aquí también en esta otra imagen, la imagen de acá que estoy marcando con el mouse, ¿ya? Y aquí vemos algunos tornillos bicorticales que se ocupan para fijar esa rama en conjunto con una placa de osteosíntesis y además un tornillo que está fijando el implante de PIC, que es radiolúcido, que no se ve acá, pero que está devolviendo el contorno mandibular y que está mejorando la posición de ese ángulo mandibular del lado derecho. Aquí tenemos un TAC operatorio donde podemos ver cómo se ve acá, tornillo bicortical, perfecto, la fijación del PIC, tornillos bicorticales bilaterales, ya que es importante para la fijación de las ramas mandibulares en estos pacientes. Y aquí tenemos algunas imágenes del pre y post relativamente inmediato, en lo cual vemos cómo se logró simetrizar de forma bastante exitosa la simetría de las comisuras, el lateromentonismo que tenía este paciente. Obviamente todavía hay un déficit de tejidos blandos del contorno facial que puede ser mejorado más adelante. Pero es un resultado, fíjense acá, como vemos la posición, un resultado muy satisfactorio, en lo cual desde esta oclusión kantiana, de esta posición del mentón, se logra este resultado. Lo mismo, la proyección también, fíjense cómo es muy parecido a lo que se planificó, a las simulaciones que dio el software. Fíjense cómo hay una proyección del mentón importante. Fíjense también cómo esta protrusión que había del labio inferior mejoró bastante con la retrusión de la premaxila y se mejora muchísimo lo que es el perfil y se armoniza muchísimo lo que es el perfil de este paciente. Otro caso, esta es una microsomía craneofacial 2A, del Hospital Alexis González Cortés, las mismas características que vemos, profundidad de cuello disminuida, lateromentonismo, tendencia a la clase 2, que es lo más habitual, déficit de tercio medio muchas veces en estos pacientes, bueno, todas las malformaciones a nivel de los tejidos blandos y del pabellón auricular en este caso, la oclusión en ese momento de ese paciente, que tienden a tener una línea medias dentarias desviadas hacia el lado afectado, ya sea maxilar, o sea, del maxilar y de la mandíbula. Reconstrucciones, planificación virtual, ¿ya? Todos estos pacientes es fundamental la planificación virtual para ver y lograr simetrización lo más perfecta posible. Esto es así como nosotros, yo lo pongo así, tal cual como es el protocolo de la presentación de todos los pacientes que sometemos a cirugía ortognática. El mismo orden. En el fondo aquí tenemos nuestro maxilar operado, está una cirugía que se planificó con segmentos maxilares para mejorar transversalmente la posición del maxilar y para permitir lograr una oclusión lo más estable posible. Aquí vemos las mediciones que nosotros anotamos de cuánto se moviliza en el sentido vertical, en el sentido transversal y en el sentido sagital cada una de las piezas dentarias. La mandíbula lo mismo. En este caso se planificó esta loculación intermedia, un paciente que nosotros normalmente, en pacientes con microsomía, planificamos en la cirugía ortognática el protocolo de operar la mandíbula primero antes que el maxilar. Ahí el maxilar operado. Algunas fotos intraoperatorias, que es interesante, cuáles son algunas de las consideraciones quirúrgicas que tenemos. Nosotros normalmente fijamos con una placa de osteosíntesis en el lado sano de la sagital de rama mandibular, si es que el gap no es muy grande, ¿ya? Fijamos con una placa y 1 o 2 tornillos bicorticales en el lado de la sagital de rama mandibular del lado de la microsomía.
a veces 2 placas. A mí personalmente encuentro mucho más estable y me es más fácil realizar, tengo más expertise poniendo una placa y poniendo tornillos bicorticales, prefiero mucho más eso, y siempre, en todas mis cirugías ortognáticas, 4 placas de fijación de la osteotomía Lefort del maxilar superior. Otra cosa que también realizamos con bastante frecuencia en estos pacientes, tenemos asimetrías importantes de la posición y de la forma del mentón, que muchas veces es muy difícil de reproducir en la cirugía. Por lo tanto, para poder reproducir lo que planificamos, en muchos de estos casos realizamos algunas guías que planificamos en el computador y luego se imprimen en una impresora 3D, que son guías de corte para saber dónde voy a osteotomizar este mentón de acuerdo a cómo lo planifiqué. Fijo esta guía, corto a este nivel, saco la guía, termino mi corte de la ginoplastía, instalo mi guía de posicionamiento que lleva la información de la posición exacta que va a tener mi mentón y que yo planifiqué en el computador. Mantengo mi guía de posicionamiento. Aquí hay varias formas. Este es un diseño que se nos ocurrió. Hay múltiples diseños, ¿ya? Pero lo importante es que esta guía de posicionamiento central acá nos permite fijar lateralmente este mentón. Estos mentones asimétricos en estos pacientes, los cuales tienen grandes movimientos verticales, sagitales y transversales, y muchas veces también del mentón, es fundamental en mi forma de ver, y esa es otra consideración importante a tener, fijarlos con 2 placas de osteosíntesis, ¿ya? Y no solamente con una placa de mentón clásica, que muchas veces no es suficiente y muchas veces se genera movilización irresidiva de la posición del mentón. Otro paciente, ya otro caso clínico, este es un paciente que operamos hace poco en el hospital. Aquí tenemos las fotos clínicas preoperatorias, también un paciente con una microsomía craneofacial del lado derecha. Este paciente había sido compensado, era un paciente que atendía a la clase 2, pero que había sido compensado desde el punto de vista ortodóntico, porque en un minuto no quería operarse. Posteriormente decidió operarse y ya había sido corregido y ya no teníamos discrepancia dentaria como para realizar movimientos sagitales y transversales de la mandíbula. Por lo tanto, lo que se planifica acá es una rotación y un movimiento de todo el complejo maxilomandibular, ¿ya? En un minuto pensamos en realizar camuflaje de este paciente, posteriormente él prefirió realizar la cirugía ortognática completa. Ven aquí cómo analizamos con la fotografía protocolizada, súper importante, que tenemos en todos nuestros pacientes, ¿ya? Esta foto 3/4 para ver proyección cigomática principalmente, en sonrisa para ver exposición dentaria. Fíjense que la exposición dentaria del maxilar superior es asimétrica, o sea, expone mucho más encía del lado izquierdo que del lado derecho. Profundidad de cuello disminuido, un poco protruido el labio superior, muy parecido al paciente anterior, a 2 pacientes anteriores, al que se hizo la técnica de vaso en el maxilar. En sonrisa. Y esto se los pongo acá, al lado derecho, que es con lo que estamos trabajando en la actualidad, que es la planificación mediante la utilización de fotografía 3D. ¿Ya? Esta es una foto 3D de este paciente, ¿ya? Y aquí podemos comparar en el fondo la foto 2D frontal con una foto 3D frontal. Lo bueno de la foto 3D es que podemos obtener una malla importante, y esta foto 3D muchas veces la podemos pegar sobre la malla de tejido blando que tenemos en el software, y con eso ver un poco más real cuál va a ser los movimientos y el cambio facial que pudieran tener estos pacientes. Aquí analizamos las articulaciones, siempre súper importante en estos pacientes. El cóndilo derecho centrado en la fosa en este paciente. Fíjense que es un cóndilo que es mucho más pequeño, pero que hay una articulación temporomandibular totalmente funcional, totalmente normal. Línea media mandibular del TAC no va a coincidir con la línea media mandibular de la foto. Esas son algunas cosas que nosotros. Se monta este caso en ProPlan, que es uno de los software que utilizamos. Se realiza un plan final. Aquí hacemos varias mediciones para ver cómo se moviliza el tejido blando.
Fíjense que aquí podemos hacer múltiples mediciones, como acá tenemos una reconstrucción de la malla tejido blando de muy buena forma, los tercios faciales, la medición de las radiografías, ¿ya? O sea, de la reconstrucción 3D del escáner, del TAC, vemos cuánto es la desviación de líneas medias. Este es un ejercicio interesante de ver con por qué es tan importante el posicionamiento de la cabeza del paciente, porque si yo tengo más rotado, eh, en el fondo tengo mal orientado desde el punto de vista frontal con la horizontal al paciente, puedo tener una desviación de la línea media maxilar de 6.3, y si yo lo oriento de mala forma, puedo tener 2.4, y del mentón mucho más. Puedo tener el mentón desviado derecha 1 centímetro, o puedo tener el mentón desviado 1,5 centímetros, y todo va a depender en el fondo de cómo oriente desde el punto de vista frontal el volumen. Mediciones desde algunos parámetros óseos hacia las piezas dentarias para ver cuál es el canteo real desde el punto de vista óseo. Mediciones sagitales. Mediciones a la mandíbula. Mediciones transversales de la mandíbula. Posicionación del maxilar con respecto a algunas estructuras, en este caso la vela y línea de Andrews en el fondo, y vemos que este maxilar está un poco adelantado. Lo ideal en el caso de este paciente quizás puede haber sido hacer una técnica de Basmund también, de resecar un premolar, pero debido a que este es un paciente que, si se acuerdan, yo les dije que en un principio no quería operarse, tratamos de simplificar un poco la cirugía. Por lo tanto, lo que sí sabíamos es que el maxilar no lo podíamos mover sagitalmente mucho. Mediciones de ángulo. Fíjense que si yo tiro una vertical que haga la vela, normalmente el incisivo debería coincidir. Aquí yo tengo el incisivo un poco por delante. Por lo tanto, sabíamos que la planificación en este paciente no podía ser movilizando el maxilar sagitalmente. Mandíbula. Mediciones en la mandíbula. Fíjense cómo se logra simetrizar muchísimo el mentón y los cuerpos mandibulares en forma bilateral, si lo comparamos con esto que es el prequirúrgico. Esta es la simulación quirúrgica. Superposición, ¿ya? Para saber dónde están los cortes, para saber aquí las zonas en las cuales yo voy a tener interferencia de mi segmento proximal con mi segmento distal, y que yo voy a requerir desgastar muchas veces o realizar fracturas de la tabla lingual. Súper importante en estos pacientes, no ser muy ambiciosos en la planificación de estos pacientes con los movimientos del yo, tanto maxilar como mandibular, los movimientos de rotación, porque nos van a generar muchos problemas en el intraoperatorio, ¿ya? Fíjense aquí cómo de este canteo está nuestra planificación. En el fondo, nosotros vamos a lograr descantear este maxilar, que hacemos algunas medidas y vemos que de estas medidas, en el fondo lo que hicimos en este paciente, que es lo que yo les decía, yo prefiero impactar, sobre todo que él tenía una exposición gingival importante, había que impactar igual ese maxilar, yo prefiero impactar del lado enfermo, ¿ya? Del lado comprometido, más que descender del otro, porque aquí es una cirugía que es mucho más estable. Es un poco más compleja desde el punto de vista técnico, porque hay que resecar más estructura ósea, pero desde el punto de vista de la fijación y de la estabilidad postquirúrgica es mejor. Aquí es lo que podemos ver. Fíjense que lo rojo es lo que hay que resecar. Con esta planificación uno sabe exactamente dónde yo tengo que sacar hueso, y en estos pacientes particularmente una consideración muy importante, ahí es la medición de cuánto es el hueso que tengo que resecar para poder impactar el lado izquierdo del maxilar. Lo mismo acá, otras imágenes, ¿ya? Imágenes transversalmente. La oclusión final que yo planifico en este paciente y qué es lo que yo busco obtener en la cirugía. Aquí los movimientos que va a tener la mandíbula, y aquí también visto las zonas que voy a tener interferencia en las ramas, y yo sé que voy a tener que desgastar o que voy a tener que fijarme en esos puntos.
mediciones. Este es otro software que estamos utilizando. Esto, muchas gracias al doctor Antonio Núñez, que es nuestro residente que está rotando con nosotros por el hospital, que se manejan estos software de forma espectacular, y este es un nuevo software que estamos empezando a utilizar ahora y que maneja mucho mejor, que es un software de acceso gratuito que permite reconstrucciones preciosas en 3 dimensiones de estos pacientes. Fíjense lo esquemático y lo bonito que se ve. La misma planificación, pero el montaje hecho en este otro software. Fíjense, mismas mediciones, pero quise mostrarles porque me parece que es fantástico la gráfica que tiene este programa. Lo mismo, parece como que si fuera un dibujo. Aquí lo mismo, me voy a devolver una. Esta es la zona que nosotros tenemos importante, por eso que marcamos. Si nosotros rotamos este complejo, vamos a ver que vamos a tener interferencias y las zonas en las cuales vamos a tener que desgastar. Normalmente cuando uno rota en este sentido, se va a abrir esta rama, este punto, acá, principalmente va a chocar acá, voy a tener que desgastar un poco la rama acá, y el otro lado, en el fondo, muchas veces va a interferir la tabla lingual, y voy a tener que hacer una fractura en tallo verde de la tabla lingual. Misma planificación, foto 3D, y el morphing, fíjense, por eso que la foto 3D preoperatoria, y el morphing en la fotografía 3D que realiza este mismo software que es el Ortho. Desde el punto de vista frontal, fíjense cómo está preoperatorio y postoperatorio. Fíjense que bien se ve y cómo se simetrizan la posición del mentón y cómo se simetrizan las comisuras. Comparación de ambos programas, básicamente es lo mismo. Intraoperatorio de este paciente, lo que les decía, en el caso de él, utilizamos 2 placas, ¿ya? 2 placas de osteosíntesis. Al lado afectado, una placa de osteosíntesis y un tornillo bicortical en el lado sano. Esta es la oclusión intermedia que obtuvimos en este paciente. Y esto es súper interesante porque esto es lo que nosotros chequeamos. Mandíbula primero, operamos mandíbula acá, y es muy importante chequear la posición mandibular, es fundamental. Si nosotros operamos mandíbula primero, la mandíbula tiene que quedar sagital, transversal y verticalmente donde lo planificamos, para que el maxilar después no absorba el error mandibular que puede haber, que en las microsomías faciales a veces es bastante. Por eso que hay que ser súper riguroso con este chequeo. Entonces esto es interesante porque nosotros tenemos nuestra oclusión intermedia intraoperatorial, nuestra oclusión intermedia de planificación, y si superponemos una con la otra, vemos que bueno, está prácticamente igual. Tenemos medio milímetro de diferencia, pero las líneas medias están muy bien. Transversalmente y sagitalmente esto está muy bien. Verticalmente hay un leve cambio que puede verse también aquí en el software. Uno cierra más la mandíbula hasta que tope, y en la clínica yo puedo forzar un poco más ese cierre. Eso es fundamental, obtener eso en el intraoperatorio. Fíjense acá, maxilar fijado, 4 placas de osteosíntesis. Normalmente utilizamos placas de osteosíntesis de perfil alto, ya más rígida en el pilar anterior, y placas de bajo perfil en el pilar posterior. En este caso, ya que el mentón no realizaba un cambio importante vertical ni sagital tampoco, es que utilizamos una placa de mentón tradicional, pero normalmente, como les decía, a mí me gusta utilizar 2 placas laterales, lo cual le da mucha más estabilidad a ese mentón. Oclusión intraoperatoria, aquí vemos algunos tornillos intermaxilares, a veces se nos sueltan algunos brackets en el intraoperatorio, y esos tornillos intermaxilares nos ayudan en el fondo a fijar y después a realizar alguna terapia elástica. Oclusión final planificada, oclusión final obtenida. Fíjense que es exactamente lo mismo que planificado. Y esto es fundamental, porque esto nos garantiza el éxito y la estabilidad de la cirugía ortognática. Foto de perfil intraoperatorio. Ahí vemos la mejora, aproximadamente de 6 milímetros de la proyección del pómulo. Un postoperatorio de 24 horas, vemos la estabilidad, esa oclusión la hemos mantenido. Lo más difícil en los pacientes con microsomía es que
la mandíbula tiende a desviarse hacia el lado afectado por un tema muscular y por un tema que muchas veces tenemos una articulación que es inestable. Por lo tanto, la fijación condilar, la manipulación condilar, que a veces no hay ni cóndilo, de esa mandíbula en el intraop es muy difícil. Entonces tendemos muchas veces a que en el post quirúrgico rote y tengamos cambios transversales de línea media. Normalmente la línea media mandibular se desvía hacia el lado afectado. En este caso, mantuvimos la concordancia de línea media facial, fíjense, que era lo mismo que habíamos planificado. Algunas vistas laterales del postoperatorio un mes, y fíjense que ahí tenemos todavía un mes, hay edema todavía, pero fíjense que hemos logrado objetivo importante en la cual impactamos el maxilar, mejoramos el canteo del maxilar en forma importante y mejoramos el lateromentonismo en forma importante también. Y mantenemos una oclusión estable aún. Falta ortodoncia, falta terminar ortodóncicamente, la utilización, un último caso. Y por último, un paciente ahora sí, me pasé para adelante. Se me pasaron muchos tiempos. Ahora sí. Y por último, un paciente muy severo, y uno normalmente muestra pacientes no tan severos y que son un poco más sencillos, y hay que mostrar algunos pacientes que son bastante más complejos y que los resultados quizás no son los más satisfactorios que uno quisiera. Este es un paciente con una microsomía craneofacial 3, tipo 3, ya, el cual fue sometido a múltiples cirugías, quien tiene una asimetría, un lateromentonismo de más de 2 centímetros, importante, con un canteo oclusal importante, con una desviación de la línea media maxilar de casi 5 o 6 milímetros hacia la derecha, con una cicatriz de una macrostomía, la cual se había sido operada, con una retrusión, profundidad de cuello disminuida, una retrusión de la mandíbula. Fíjense en esta vista lateral del lado izquierdo, que es el lado sano, este es el lado comprometido. Fíjense que el mentón, la línea media del mentón está como por acá, con una oreja que se realizó algunas reconstrucciones, pero que no fueron del todo satisfactorias, con algunas cicatrices. Este paciente, cuando pequeño, se le realizó un injerto costocondral, el cual se complicó, se infectó, lo perdió, se le realizó una cirugía ortognática previa a esta foto en conjunto con ese injerto. El injerto se perdió y la cirugía ortognática en el fondo recidió. Fíjense el canteo y la desviación y la rotación del maxilar importante de este paciente. Fíjense en esta vista desde abajo, como la línea media va por acá. Fíjense dónde está el mentón. Creo que eran 2,5 centímetros desviado el mentón hacia la derecha. Esta es la vista desde el frente. Vean cómo está rotado el maxilar y cómo está rotada la mandíbula. Lo mismo acá, la oclusión. Fíjense aquí la radiografía panorámica. En ese minuto solamente se realizó la instalación, cuando era más pequeño, la instalación de un injerto, la colocación de un injerto costocondral en este lado, la sagital contralateral y la genioplastía. Y no se realizó la cirugía del maxilar en ese minuto. Obviamente, al perderse el injerto, toda la mandíbula se desvió hacia ese lado y la cirugía ortognática fracasó. La evaluación de vía aérea, aquí nosotros podemos evaluar el volumen, que es un volumen en general pobre de este paciente. La evaluación de las ATM, ATM del lado izquierdo, ATM del lado derecho, inexistente. Esta es el posicionamiento del cráneo desde el punto de vista frontal, y esta es la asimetría que nosotros nos enfrentamos en ese minuto. Aquí vemos la placa y los materiales de osteosíntesis de la cirugía previa. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Es muy complejo, no podemos hacer cirugía ortognática. ¿Qué cirugía ortognática vamos a hacer? Si es que fíjense cómo tenemos esta rama totalmente deficiente. Fíjense esta simetría de la vista axial, que tengo que lograr simetrizar esta mandíbula de alguna forma.
Aquí superponemos el tejido blando, el hueso. Y esto es un poco lo que planificamos. ¿Ya? En el fondo, simetrizar lo más posible. Vamos a tener un déficit importante en volumen. Pero con esto podíamos simetrizar bastante. Fíjense que aquí podemos ver cómo se simetriza la mandíbula, proyectamos el mentón, simetrizamos el mentón, y obviamente hay que instalar algo en el lado de la microsomía. Un injerto, una prótesis, ya vamos a ver. Esta es la oclusión intermedia que se planificó en este paciente. Y este es el morphing. Fíjense cómo mejora bastante. Fíjense cómo facialmente mejora el canteo de las comisuras, la simetría de las comisuras, mejora la posición del mentón. Entonces, esta planificación que realizamos en el computador nosotros, tomamos estas imágenes tridimensionales y las enviamos a Brasil, en este caso, en donde nos diseñaron esta prótesis, una prótesis personalizada. Entonces, en este paciente, acuérdense, tipo 3, prótesis personalizada, ya customizada de articulación temporomandibular, más cirugía ortopédica. Aquí nos mandan las especificaciones de la prótesis, la cantidad de tornillos, el largo de los tornillos, todo esto medido en los escáneres para que sea lo más exacto posible. Planificamos la cirugía, un abordaje hacia la cavidad glenoidea, para instalar la cavidad glenoidea de polietileno, el resto es de titanio, la instalación con un abordaje submandibular de la prótesis. Ahí chequeamos que la prótesis está en posición, ¿ya? Bien fijada el cráneo. La rama contralateral, osteotomizada, retirada la placa que tenía ese minuto, osteotomizada y realizada la nueva osteotomía sagital de rama. Chequeamos, oclusión intermedia obtenida con mandíbula operada primero, ahí nos vamos al maxilar. Maxilar, en este caso sí tuvimos que descender bastante, pero menos que lo que necesitábamos como para poner un injerto, pero tuvimos que descender el lado derecho. Chequeamos en este caso en el intraoperatorio la posición de la prótesis, que estuviéramos bien, que esa prótesis estuviera dentro de la cavidad. TAC postoperatorio. Y resultado final, este paciente se perdió durante mucho tiempo, ¿ya? Pero vemos cómo logramos simetrizar bastante. Obviamente no es un resultado óptimo, pero dada la secuela y dada la cantidad de cirugía, me parece que es un resultado desde el punto de vista de la simetrización facial y la mejora de esa asimetría mandibular importante. ¿Ya? Aún está en tratamiento ortodóntico, ya por finalizar. Creo que eso era lo último. Y la oclusión, la cual no ha sido del todo satisfactoria, se está manejando con elásticos, ¿ya? Pero de esta rotación que teníamos al principio, logramos simetrizar, rotar, mejorar bastante la posición de los maxilares, mejorar las líneas medias dentarias. Y eso creo que es. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A ver, veo aquí en el chat que hay algunas preguntas. Sí. Bueno, Germán, muchas gracias nuevamente por toda la experiencia que nos estás transmitiendo acá. Sin duda son pacientes complejos. O sea, ya hablar de una cirugía ortognática, que dentro de todas las cirugías faciales que al menos yo conozco es la más compleja, tú estás tratando pacientes que son aún más complejos, que no vienen con una condición, una asimetría como lo que habituamos de repente nosotros pesquisar, sino ya es algo más difícil, y me imagino que allí igual hay un gran equipo multidisciplinario que tiene un orden cronológico de cómo tratar a estos pacientes. No sé si nos puede explicar un poco eso. Exacto, sí, o sea, es fundamental el protocolo de atención a estos pacientes desde el punto de vista de la cronología y desde el punto de vista de la participación de un equipo completo. Entonces, normalmente van pasando por diferentes etapas que lo nombré en algún minuto, pero básicamente lo que hacemos cuando nos llega algún paciente que hay sospecha de una microsomía. A ver, normalmente son pacientes que tienen alguna alteración de tejidos blandos en un inicio, que es lo primero pesquisable, porque muchas veces la asimetría mandibular no se pesquisa o no se manifiesta hasta que estos pacientes han crecido un poco más, cuando son casos más leves. Ahora, un caso bien severo normalmente se nota desde el principio. Entonces, normalmente la primera aproximación está un poco en el lado del equipo de cirugía plástica, porque como vienen con muchas veces con
de nacimiento con una macrostomía, una fisura 7, y con algunos pólipos preauriculares y algunas alteraciones a nivel auricular, o muchas veces microtia, anotia o alguna malformación de las orejas. Normalmente el equipo de plástica es el que hace la valoración inicial de estos pacientes cuando son guaguitas. Y nosotros, posteriormente, nos lo envían para alrededor, yo te diría que el equipo maxilofacial los evalúa alrededor de los 4 o 5 años, cuando son casos, a veces antes, pero cuando son casos moderados, leves, moderados, cuando son leves, a veces un poco más tarde, y nosotros comenzamos recién 5, 6 o 7 años a, a, a evaluarlo desde el punto de vista imagenológico, para ir viendo un poco cómo vamos a irlos tratando. Nosotros sí les realizamos una ficha, cada paciente tiene como una ficha individualizada que normalmente la realiza el equipo que primero ve al paciente. Entonces eso lo tenemos estandarizado. O sea, a veces le toca odontopediatría, ver los primeros porque el paciente puede haber tenido caries, o le toca plástica, entonces se hace una ficha de ese paciente, en lo cual se anotan las características principales que tiene, si es que se hace una clasificación, si es que se tiene una imagen, se ve la clasificación de Brusansky-Kagan, si es que no tiene imágenes, se ve una clasificación de Omens, se preguntan cierta anamnesia en el fondo desde el punto de vista familiar, si es que está asociado o no está asociado a un síndrome, etc. Entonces tenemos bien monitorizado a ese paciente. Y ahí nosotros normalmente evaluamos como maxilofaciales, lo vamos controlando una vez al año, cada 6 meses, depende cómo va el crecimiento. Y en su minuto ya lo enviamos al ortodoncista para que empiece a tener las primeras aproximaciones con la ortodoncia. Y ahí empezamos a trabajar en conjunto todos los equipos. Fonoaudiólogos muchas veces que hay que enviarlo, como digo, cirujanos plásticos, nosotros maxilofaciales, ortodoncistas, odontopediatras. Pero sí, tenemos bien protocolizado cómo es la atención de esos pacientes. Perfecto, sí. Bueno, eso en relación al seguimiento que le hacen al paciente, pero acá hay una pregunta que hace Andrés Faúndes, que dice cuáles son los protocolos de seguimiento postoperatorios de estos pacientes, pensando en la evaluación de la estabilidad de la cirugía. Sí, No sé. súper importante. A ver, en general es fundamental en toda cirugía ortognática, ¿ya? Y más aún en estas cirugías ortognáticas que son más complejas y que por el tipo de movimiento, el tipo de simetrización y de armonización que uno busca son más complejas, el seguimiento es fundamental. Y sí, nosotros tenemos un seguimiento post cirugía ortognática que es no distinto al que nosotros hemos conversado, Carlos, en alguna oportunidad. Normalmente el primer mes nosotros vemos a estos pacientes incluso en casos más complejos, 2 veces a la semana, durante el primer mes. Si durante el primer mes ha andado bien y se ha mantenido estable, lo volvemos a controlar al mes siguiente. Eso hasta los 3 meses. Si a los 3 meses vemos que está bien, normalmente lo citamos a los 6 meses, lo evaluamos a los 6 meses, y posteriormente a eso, a veces 9 meses, a veces al año. Y lo ideal no siempre nos resulta porque yo sé que yo trabajo en un hospital pediátrico, por lo tanto, muchas veces nosotros operamos a estos pacientes cuando ya no se están saliendo como de la edad pediátrica que permite el hospital. Operamos entre los 15 y los 19 años, por hacerte una idea. Entonces, a veces el seguimiento más a largo plazo es un poco más complejo, pero la idea es poder seguirlos por lo menos una vez al año por 5 años postquirúrgicos. Me imagino que también, al igual que los pacientes fisurados, ellos cuando terminan el crecimiento, después de los aproximadamente 17 años, ya no hay cobertura GES. Estos pacientes no tienen cobertura de GES, ¿ya? No tienen. No tienen cobertura de GES, solamente el paciente fisurado tiene cobertura de GES. Ya. Y la cobertura de GES no es para la cirugía ortognática, ¿ya? No está considerada dentro de la cobertura GES en la cirugía ortognática, ¿ya? Ya. Entonces es bien interesante, ahí hay un tema de varios vacíos y varias cosas que hay que ir mejorando. Pero, No, pero sí, sí, conozco un a poco, pesar de sí. todo, nosotros podemos seguir tratando a estos pacientes a pesar de que tengan más de 15 años, que Ya. en teoría es la edad límite. Claro, entiendo, ya. La otra pregunta que hacen acá es, dice, ¿con la cirugía mandibular se repara inmediatamente el cóndilo? Yo creo que eso lo preguntó antes que muestren la prótesis customizada. Yo creo que ahí se lo respondí un poco, o no Sí, sé. un poco eso. O sea, Sí. en el fondo, no, el cóndilo no se repara. Lo importante aquí es tratar de posicionar el cóndilo cuando tenga un cóndilo rudimentario
en la mejor posición posible, de acuerdo a cómo... Normalmente hay que evaluar si es que esa articulación temporomandibular está funcional. Aunque sea más pequeña y esté mal formada, sea funcional, en general eso anda bien y no hay que reparar nada. ¿Cuándo se repara la articulación? En lo que yo le veía, en casos más severos en los cuales no hay articulación. Entonces ahí sí, cuando se opera la mandíbula, lo ideal en estos pacientes con grandes asimetrías tipo 3 en el fondo, con microsomías tipo 3, es hacer la ortognática con una prótesis. Y ahí sí, obviamente, hay que reparar el cóndilo. O sea, se repara toda la articulación temporomandibular. ¿Algo más? Sí, el tema es de los... acá hay una pregunta que dice: mi hijo tiene una simetría mandibular y obstrucción nasal. ¿Es solo coincidencia o causa? Pregunta Fabián. Pero Claro, que habría que evaluarlo en el fondo, pero, habría que pero ver. es muy probable que puedan ir de la mano. Normalmente si hay una simetría mandibular, puede haber alguna alteración del tercio medio facial y haber finalmente una dimorfosis facial que traiga consigo una obstrucción nasal. O sea, pueden ir perfectamente de la mano de una misma dismorfosis, de una misma anomalía dentofacial. Claro, pero ahí obviamente hay que estudiar harto al paciente Por antes de supuesto, hay poder... que verlo. O sea, Sí, imposible saber. Puede ser que pues, probablemente claro, estén de la mano, claro. claro. Y bueno, acá te envían saludos Jorge Beltrán desde Perú. Dice: buenas noches, doctores, excelente charla. Dijo: la diferencia horaria me jugó una mala Sí, pasada. obvio, sí, Bueno, porque sí, y bueno, esas son básicamente las preguntas que han dejado las personas acá, los súper. colegas que se conectan de Latinoamérica. Y a veces, no sé, sería bueno, como lo hicimos con los otros speakers, tratar de poder dejar alguna charla para el otro año, si puede, es posible igual, porque sabemos que tienes mucho más que de qué hablar. Sí, 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 por supuesto, encantado, encantado puedo hacer alguna charla el próximo año. Si tienen alguna pregunta en específico, aquí les dejo mi mail, anótenlo. Si quieres tú, Carlos, hacérselo llegar y que me escriban. Ningún problema, los puedo ayudar con lo que los pueda ayudar, ¿ya? Y sí, quedo comprometido al próximo año, busquemos un tema que sea interesante. De repente el horario es un poco malo, quizás habría que buscar un horario mejor para que como Sí, coincidamos es todos, que... sobre todo pensando que hay gente también en Latinoamérica que el mm, horario no les conviene mucho. no, claro, pero igual entendemos que siempre respetamos el horario del speaker porque entendemos que tiene una vida muy ocupada, sobre todo, Sí, además que hoy día yo pasaba, conozco tu vida, entonces sé que es habían difícil varias, tu horario. había varias cosas hoy día, además había reunión acá en Chile de la Sociedad de Cirugía Maxilofacial, había justo elecciones de la Sociedad de Cirugía, Claro, eh, así que habían varias cosas en donde habían varios colegas que están ocupados. sí, pero bien, así Pero que bien, nada, pues, podemos hacer otra agradecer. charla, ningún problema, encantado. Perfecto, sí, el otro año tenemos varias agendas, así que te vamos a avisar con anticipación y ahí para definir igual quizás otro día, porque a veces los sábados es mucho más viable, más fácil para todos, pero Sí, hay que, un como sábado a vamos la de mañana, tiempo, vamos a perfecto. ver. Claro, eso. Súper. Elías, no sé si quieres dar algunas palabras para ir cerrando la charla del doctor Leisler. No sé si está por ahí. Elías está en Colombia, así que está como más diferido Bueno, todavía. buenas noches, doctor, buenas noches. Bueno, no, Buenas agradecerle noches. al doctor Germán por la charla. Esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, doctor, así que igual lo pueden Perfecto. volver a revisar. Y nada, doctor, como le dijo el doctor Avendaño, tiene todas las puertas abiertas acá en Amoca para cuando quiera volver a dar una charla. Aquí estamos. Muchas gracias por el apoyo. Perfecto. Muchas gracias, agradecido. Bueno, Germán, ahí le dejé el mail a los colegas acá en el chat, así que Andrés igual te puede echar a saludar, excelente presentación. Y bueno, yo creo que ahora nos iremos a acostar porque mañana hay que levantarse temprano a trabajar. Exacto. Ya, que estén muy bien. Cuídate. Así Gracias, Bueno, es, Carlos. muchas feliz Que estés noche. gracias. bien. Que esté bien. Cuídate. Hasta luego, Bueno, chao, Chao, buenas chao. noches, Elías. Que estén bien. buenas Chao. noches. Chao, doctor Germán. Chao, luego, doctor Avendaño.